cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falleció
desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Una vez más, nuevamente estamos por este medio para hablar la palabra del Señor y dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su protección. Y para dar comienzo, vamos a hacer una oración.
Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, Dios Santo, Dios bueno. Te agradecemos, Padre, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, porque podemos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, edificarnos con ella. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor, que nos guía. Te agradecemos, Dios, y te pido que tu bendición descienda sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te agradecemos, Señor. Amén, amén. En esta tarde quiero compartir la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, un pasaje muy conocido de la palabra, desde el versículo 1 al 8, un pasaje muy conocido que muchas veces lo hemos predicado o lo hicimos partícipes en algunas prédicas, pero es muy edificativa y es algo tan maravilloso ese amor de Dios para con nuestras vidas, donde podemos ver después de que las enseñanzas de los capítulos anteriores que nos enseña allí del sacrificio de Cristo, de los privilegios que tenemos, las bendiciones que tenemos por medio de ese sacrificio, que somos reconciliados, somos comprados con la sangre de Cristo. Aquí en este pasaje vemos ya que nos habla de la justificación, es que donde somos justificados allí por medio de Jesús. Así que nosotros por medio de Jesucristo estamos completos, porque sin el Señor nada podemos hacer que le agrade a nuestro Padre Celestial. Y por eso queremos compartir la palabra de Dios y vamos a estar leyéndolo, como dije, en Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Leo el versículo 11 de nuevo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios que nos está mostrando aquí. Jesús es el único camino en a quien alguien pueda ser justificado por la fe en Cristo. Solamente de esa manera, por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Porque fuera de Cristo, nada podemos hacer que le agrade al Padre. Por eso vemos nosotros que somos justificados por la fe en Cristo, ¿no? Tenemos esa justificación. Entonces quiere decir que en el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. La obra completa de nuestra salvación es del Señor Jesucristo. Él es el que descendió, Él es el que anunció las buenas nuevas, Él es el que fue allí al Calvario en la cruz, pagó el precio, nos redimió y estamos nosotros siendo salvos, justificado, y al morar el Espíritu Santo y al tener su palabra también somos completa, también santificación, salvación, santificación, justificación, todo junto, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros en este pasaje, como podemos estar viendo en Colosenses 1, versículo 20, la palabra de Dios nos habla también allí sobre
lo que estamos leyendo aquí en capítulo 5, versículo 1. Y dice así la palabra: y por medio de él, o sea, del Señor Jesucristo, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos que hay una obra tan grande de nuestro Dios. Es reconciliar, dice, por medio de él, por medio de su obra, por medio de lo que él ha hecho aquí en la tierra, aquí reconciliando también a lo de aquí con Dios, pero también dice lo que están en los cielos, por medio, allí mediante la sangre que él derramó allí en la cruz. Es todo el centro de nuestra vida, de nuestro caminar con la salvación y andar y ser justificado por la fe de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces tenemos este privilegio de movernos en esa libertad maravillosa de nuestro Señor, nos hizo libre. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, muchas veces pensamos que es solamente de otra manera quizás, pero vemos que el apóstol también decía en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia somos salvos, ¿no? Y esto no es un don de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Es algo que nadie puede gloriarse porque es un regalo que Dios nos dio, la salvación. Pero sabe que la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Entonces, esa salvación, esa justificación, santificación que recibimos por medio de la obra y el sacrificio de Cristo, hace que nosotros haya buenas obras en nuestras vidas. Por eso, la fe actúa, la fe nos lleva a hacer buenas obras. Y qué bueno es que, como decía, que todo esto nos está hablando allí en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Como dice aquí en el 1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bueno es que podemos estar nosotros en el Señor, por quien también tenemos esa entrada por la fe. Y vemos que nosotros tenemos la entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida, será salvo, va a tener vida, salvación, ¿no? Y saldrá y hallará pasto, o sea, hallará alimento. Y ese alimento es un alimento espiritual que es para nuestras vidas, ¿no? Cuando entramos por la puerta, que es el Señor Jesucristo, para poder entrar a esa gracia tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, y allí viene esa bendición que nosotros al entrar por medio de Jesús somos salvos, y dice también que vamos a tener ese alimento espiritual. Es algo tan importante de lo que hizo el Señor, es lo más valioso de lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Mostró su amor de una manera tan especial que nosotros no podemos negarlo. Dios nos ama de tal manera que ha enviado a su Hijo a este mundo para que el mundo sea salvo por medio de él. Y tenemos esta salvación. Y somos templo del Espíritu Santo. Y es una bendición que Dios nos da. Por eso el Señor Jesús mismo le dijo allí en San Juan capítulo 14, versículo 6, le mencionaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. Más antes hemos leído que decía: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aquí nos dice: yo soy el camino para seguir caminando por medio de Jesús, en Jesús, ¿no? Es la verdad, vamos por la verdad y la vida,
que tenemos en Cristo Jesús. Es algo tan importante que Dios nos ha regalado en su amor y misericordia. ¿Lo merecíamos? Creo que ninguno lo merecíamos. Pero sí, por gracia somos salvos, por el amor de Dios, por el regalo que el Señor descendiendo, estando aquí en la tierra, hizo ese sacrificio y nos regaló esa salvación, este privilegio, ¿no? Esta justificación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Y quería compartir un pasaje de la palabra de Dios, también en Efesios capítulo 2, versículo 17, unos pasajes muy hermosos de la palabra, que también nos habla sobre lo que el Señor hizo por nuestras vidas. Y dice así, Efesios capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué importante, ¿no?, este pasaje de la palabra, donde también nos habla que Él vino y anunció las buenas nuevas. Todo lo hizo Él, el Señor. Todo lo hizo Jesucristo. Vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, los gentiles, que estábamos lejos del Señor, lejos de las promesas de Dios, que allí estábamos, desconocíamos, quizás allí en aquel tiempo los gentiles quizás desconocían las leyes allí que tenía el pueblo de Israel, pero también para los judíos, que ellos estaban cerca, que tenían las profecías, que tenían la palabra de Dios, que tenían las leyes, y vemos que Él vino y lo publicó, los anunció a tanto uno como otro. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al aceptar y al recibir esa gracia, ese favor y a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas, es ese Espíritu Santo, sea judío, sea gentil, nos conduce hacia el Padre, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos las mismas promesas, tenemos las mismas bendiciones ahora, por medio del Señor Jesús. Somos privilegiados, tenemos bendecidos por Dios de una manera tan especial. Y qué importante es servirle a Dios, qué bueno es agradarle a Dios en todo. Y vamos a continuar los versículos de Romanos capítulo 5. Dice en el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gozamos, pero también sabemos, y no solo esto, que también nos gloriamos en las tribulaciones. Quiere decir, nos está diciendo la palabra, que va a haber momentos de tribulaciones, que va a haber momentos difíciles cuando estamos peregrinando aquí. Pero esto ayuda para que a nosotros, porque dice que sabiendo, dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos en este pasaje, ¿no?, que va a haber tribulaciones. Y el Señor lo anunció, también el Señor Jesús. Que va a haber, pero esto nos ayuda a ser pacientes. Tener paciencia, y la paciencia allí prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque termina siendo aprobada por el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio del Señor Jesucristo, todo lo que hacemos conforme a su palabra, a los mandamientos del Señor, teniendo a Cristo en nuestro corazón, es grato al Padre.
El Espíritu nos lleva a adorar al Padre. Pero si queremos hacerlo de otra manera, no le agrada al Padre. No es acepto delante de nuestro Dios. Y dice en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí el Espíritu Santo nos fue dado, vino a morar en cada corazón, sea judío, sea gentil, que recibió a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo está morando en el corazón de la persona. Y esto porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. Porque aún cuando estábamos siendo pecadores, Él pagó el precio con su vida para darnos vida a nosotros. Porque por medio de Él nosotros tenemos esa bendición. En el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Era por los pecadores. Ciertamente alguno va a osar morir por algún bueno. Desde el versículo continúa. Quizás alguno se anime o se atreva por alguien que pareciera bueno. Pero aquí vemos que nosotros siendo impíos, malos, pecadores, Jesús siendo santo, perfecto, puro, sin pecado, murió por nosotros, por los pecadores. Qué grande es el amor de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios muestra, el Padre mostrando su amor, el Señor Jesucristo mostrando su amor, el Espíritu Santo en su amor morando en nuestras vidas porque hemos aceptado lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Le hemos aceptado al que nuestro Padre Celestial envió a este mundo para que seamos salvos por medio de Él. Entonces, qué importante, hermanos, que tengamos los ojos puestos en el Señor Jesucristo y sigamos adelante esta carrera que tenemos por delante. Sabemos que van a venir tiempos difíciles y eso lo está escrito en la palabra del Señor. Pero es cuando más tiene que alumbrar el Evangelio de Cristo, cuando más tenemos que levantar la luz del Evangelio en alto, no esconderlo, porque si no estamos haciendo, el Señor dice, ¿quién es el que enciende allí una luz o una lámpara y lo pone escondida abajo? Sino que lo pone en alto para que alumbre a todos. Esa es la iglesia, que tenemos que poner el Evangelio en alto para que alcance a todos aquellos que están aún perdidos. Es muy importante no tener esa luz de la palabra que es lumbrera para nuestro camino, tenerla allí, sino que escondida, sino que predicar en todo tiempo, más allá de que vengan tiempos más difíciles, porque va a venir tiempos posiblemente más difíciles, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, porque aún en las tribulaciones, gloriarnos que somos hijos de Dios, gloriarnos que si igual tenemos que partir de aquí, tenemos una vida mejor con el Señor, pero sí, siempre con la prudencia, buscando la guía del Espíritu Santo y llenándonos de su presencia. Esta es la palabra, hemos leído más versículos, pero esta es la palabra que quería compartir con ustedes, hermanos y hermanas, viendo la justificación que es por la fe en Cristo Jesús, que por medio de su amor, por medio de lo que Él hizo, somos salvos y que podamos seguir sirviéndole a Dios más allá de las circunstancias, de las tribulaciones, de las pruebas, como decía la palabra, que podamos servir a este Dios con denuedo. Cuando allí los discípulos le estaban negando que prediquen la palabra del Señor, ellos aún le dijeron, allí la amenazaron para que no hable la palabra de Dios, y cuando le contaron a la iglesia, oraron a Dios pidiéndole que puedan hablar con denuedo mientras el Señor haga milagros y prodigios. Y dice que el lugar donde ellos estaban orando tembló. Y los discípulos, llenos del Espíritu Santo, predicaban la palabra del Señor y ocurrían milagros
sanidades, pero el milagro más grande, vidas transformadas. Pues muchas veces creemos que una sanidad es el milagro más grande, pero lo más lindo es nacer vidas que nacen de nuevo en Cristo Jesús. Esas vidas transformadas por el poder del Señor. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y tenemos esta bendición de tener la palabra de Dios, de ser templo del Espíritu Santo y tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que adelante, iglesia del Señor, que somos redimidos por la sangre de Cristo, somos justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de esta gran obra de nuestro Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, te agradecemos, te adoramos. Te agradecemos por la salvación, por todo lo que has hecho por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, Padre, y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo tome todo nuestro ser, para que en todo tiempo tengamos los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Bendícenos, Señor, y que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y continuamos con la cena del Señor. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno poder estar hoy en este lugar para celebrar la cena del Señor. Así que bueno, ahora todos juntos, aunque no estamos juntos físicamente, pero podemos gozarnos en esta noche para celebrar la cena del Señor. Como dijo mi esposa, hoy recordamos con estos símbolos sagrados lo que es la ordenanza que el Señor nos dejó, que participemos y lo hagamos hasta cuando Él venga. Y la palabra, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, que nos dice así. En Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y vamos a estar orando por el pan. Vamos a pedirle a Dios que bendiga este pan. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Señor, este pan que simboliza tu cuerpo que ha sido martirizado allí en la cruz del Calvario. Señor, que podamos participar, Dios mío, discerniendo, y que tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo en nuestra vida espiritual. Lo recordamos con reverencia, Señor, sabiendo el precio que ha pagado, que te ha costado, Señor. Te damos gracias, y hoy con este símbolo, Señor, recordamos tu cuerpo que ha sido martirizado. Gracias, Jesús. Amén. 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 Y habiendo dado gracias, lo partió. Jesús. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Oramos por la copa. Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta copa que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido derramada allí en la cruz del Calvario. Señor, que al participar, Dios mío, lo hagamos discerniendo, como dice tu palabra. Señor Dios mío, gracias por tanto amor. Gracias, Señor Dios mío, por ese sacrificio perfecto, donde por medio de ti, Señor, tenemos esta salvación y esta vida. Que al participar, Señor, recordamos, Señor, ese
sangre que ha sido derramada allí en la cruz del Calvario. Bendícenos en la vida espiritual, mi Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Oramos. Padre, gracias te damos por tanto amor, Señor. Gracias por amarnos como nos amas, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por descender a este mundo y hacer ese sacrificio perfecto para redimirnos, para darnos vida y vida eterna. Te agradecemos, Señor. Gracias por medio de tu sacrificio, Señor. Hoy el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Hoy recordamos ese sacrificio y lo vamos a hacer hasta cuando tú vengas, Señor. Agradecido por tu amor y tu misericordia, porque tú nos redimiste, tú pagaste el precio para que tengamos esta vida en comunión contigo, adorando al Padre. Gracias, Señor, porque guiado por el Espíritu Santo podemos hacerlo. Amén, amén, amén. Y tus promesas fueron selladas